Bueno, vamos a empezar la sesión, jóvenes, y vamos a comenzar con las fuentes del derecho del trabajo que estábamos viendo la sesión pasada. Recordemos que en derecho del trabajo van a existir distintas, vamos a decir como otras fuentes adicionales a las que, bueno, pues ya conocemos. En materia laboral, comentamos que vamos a tener como fuentes la ley, la analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre y también la equidad. Esas son las fuentes que en el derecho del trabajo vamos nosotros a reconocer aparte, o sea, adicionales a las fuentes que ya hemos estado pues analizando. Entonces, partiendo de este punto, vamos a ver la primera, que es la ley o la legislación, y vamos a decir que en cuanto a la legislación, vamos a significar que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bueno, pues es el ordenamiento normativo de carácter superior, y bueno, pues también en cuanto a la ley del trabajo, sí, pero de nuestra normatividad superior va a ser la Constitución. Recordemos que, bueno, pues en el artículo 5º, 32, 73, fracción quinta, perdón, fracción décima, 115, fracción décima octava, 116, fracción quinta y 123 señalan, bueno, la libertad de empleo, la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros, la facultad que tiene el Congreso para legislar en materia laboral y la regulación de los trabajadores al servicio del municipio y las entidades federativas. Ahora, esto en cuanto a la ley. ¿Sale? El segundo punto iba a ser la analogía. Esta, recuerden que también como fuente del derecho del trabajo, este va a ser el método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. A lo que se refiere en un proceso se presentan casos en una disposición específica de la ley, pero que son semejantes a algunos casos previos, la resolución o el laudo previo. Es decir, un ejemplo, no teníamos ciertos parámetros, y de aquí es de donde nace esta parte. Algunos parámetros que tienen que ver con el trabajo, o tenían que ver con el trabajo de trabajadoras del hogar. Recordarán que todavía hace algún tiempo, pues como tal no estaba legislado, no estaba regulada esa parte, sino que fue hasta el 19 cuando se consigue su regulación. Anteriormente a estos dos, bueno, pues quien tenía que regular, pues era el presidente de la Junta, era quien tenía que estar regulando esta situación. Y bueno, pues todo esto se hacía por analogía, decía, bueno, si ya regulamos o ya tenemos alguna sentencia en cuanto a ese tema, bueno, pues ahora vamos a darle pie a esa situación. Fue hasta el 2019 que se regula esta parte de las trabajadoras al servicio del hogar, y bueno, pues ahora ya la reconoce, pero anteriormente pues no se reconocía. En esta parte de la analogía, recordemos que faltan algunos otros algunos otros trabajos que vamos a ir pues ahí entendiendo. ¿Como cuáles? Bueno, pues falta el jardinero, falta el que hace una reparación de manera pues inmediata, y que pues se queda a trabajar un tiempo en alguna casa, en alguna situación, y que bueno, pues ellos no están como tal regulados. Aquí pudiésemos nosotros decir que los trabajadores de la construcción falta su regulación. Aquí nosotros debiésemos explicar
en algunos casos, porque hemos observado esta parte en cuanto al trabajador de la construcción que está, bueno, pues que está inscrito en un sindicato y que, bueno, a partir de pues anda ahí buscando, ¿no? Anda viendo ahí si es que puede entrar o no dentro de alguna regulación. Podríamos nosotros identificar, bueno, pues algunos de estos parámetros para poder nosotros identificar. Habría que analizar, pues ya cada caso en particular, si es que se puede. Y también poder a través de un contrato de prestación de servicios, pues el trabajador de la construcción pudiese entrar, ¿no? Así hay muchos casos que apenas se empiezan a identificar, apenas les digo, se acaba de regular el tema de las trabajadoras del hogar y que, bueno, pues la ley ya los reconoce. Faltan algunos trabajadores para empezar a, pues, ver esta parte. Por ejemplo, el chofer que lleva a la familia, ¿no? Este chofer, bueno, pues igual habría que regularlo en algún lado, porque pues no tiene tal regulación. Y que, bueno, pues se puede ocupar la analogía para resolver algunos casos que, bueno, pues ahí se tengan previstos. El siguiente punto son los principios generales del derecho. Bueno, dijimos que estas son las interpretaciones lógico-jurídicas que sirven como orientación a un sistema legal que han prevalecido a través del tiempo y generan la norma jurídica. Bueno, aquí recordemos que para que este personaje, hoy juez, acuérdense que hoy ya son jueces, pueda ocupar pues la experiencia, se puede ocupar en la experiencia en cuanto a estar pues dentro de esta regulación y bueno, pues ahora poder nosotros describir ciertas situaciones. Entonces, indiquemos una situación, una parte. Nosotros tenemos que identificar que el juez tiene bastante experiencia. Entonces, imagínense, el juez está ahí porque es su capacidad muy grande. Entonces, la experiencia, la ley, ¿sale? Y la normatividad, bueno, en cuanto a la normatividad, pero el caso en particular que se le esté sometiendo es de donde él debe de resolver. Por eso se llama este trinomio, en el que él pueda ejecutar una situación a través de este criterio que él va a disponer. Esos son los principios generales del derecho y que ahora al juez le toca correspondientemente velar por la seguridad jurídica del trabajador. Aquí, bueno, pues un ejemplo es el nacimiento de la justicia social que debería tener cada trabajador, misma que usó de antecedente para generar el artículo 123. Sí, claro, ¿no? Esa interpretación, ¿no? De decir, bueno, pues tal regulación la vamos a hacer de tal forma. A eso nos referimos con estos principios generales del derecho, que no están descritos en ningún lado, no están descritos, son por simple interpretación. Por eso le llamamos criterio. En cuanto a la jurisprudencia, veíamos e indicábamos que, bueno, que es la interpretación de la ley que emite el Poder Judicial de la Federación. Esto, acuérdense, en la ley de amparo y que ya empezarán ustedes a visualizar en un cuatrimestre más, para que ustedes se den cuenta que la ley de amparo reconoce crear jurisprudencia a través de tres partes. La reiteración de criterios. Aquí es cuando ustedes saben que la jurisprudencia, decimos, ¿qué es la jurisprudencia? Ah, pues son 5 casos en igual punto de vista. Bueno, sí, esas 5 formas o esos 5 criterios que el juez va a tomar en cuenta o la autoridad debiese tomar en cuenta para resolver un asunto, resolver bajo 5 casos en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, esa es una forma. Y eso hablamos de la reiteración de criterios. La segunda es la contradicción de tesis, que es cuando en tribunales del mismo nivel, pero de distinto circuito, pudiesen determinar situaciones diversas. Por ejemplo, en el Distrito 1, que es la de México, alguna parte en sentido positivo, y en el Distrito 2, que es el del Estado de México, pudiese decir el mismo caso, pero en sentido negativo. Aquí se da
entonces que hay contradicción de tesis o contradicción de criterios y tendremos que subir a la Suprema Corte para que sea la Suprema Corte quien resuelva qué criterio es el que nosotros debemos de tomar. Esto es por contradicción. Y la última, la sustitución. Una vez que ya tenemos nuevos criterios, pues se tiene que sustituir el último, es decir, ya no ocuparlo. Entonces, derivar que se está sustituyendo una forma de resolución de controversias, resolución de criterios, y tenemos que sustituir. La cuarta y la quinta, esto está regulado en la Constitución, esto en su artículo 107 constitucional. Esto por estar regulado en cuanto a la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad que, bueno, pues de ser posible. Y la última, que son los famosísimos precedentes, esto, bueno, pues es nuevo, esto viene pues regulado en la nueva reforma del Poder Judicial de la Federación y que, bueno, pues ahí apenas empezaría a aplicarse en estos días, porque acuérdense que apenas fue aprobada la ley Saldívar, en la cual, bueno, pues él tiene que regular todo esto del Poder Judicial de la Federación y, bueno, pues se explica esta parte o nueva forma de resolver alguna situación por jurisprudencia, pero que deban de ser bajo ciertos criterios y determinaciones. La costumbre, sí, también la costumbre. Recuerden que son prácticas que nosotros tenemos que ir viendo para que en materia laboral se pueda hacer. En cuanto a la costumbre en materia laboral como fuente, pues es la práctica reiterada de ciertos actos. Por ejemplo, cuando un patrón obsequia tradicionalmente a los trabajadores una gratificación monetaria el 10 de mayo, tal costumbre puede quedar plasmada en un contrato colectivo y se convierte en un derecho que tiene el trabajador a percibir la prestación regularmente en esa fecha. Tengamos mucho cuidado. En algunos ejemplos, por ejemplo, yo siempre ando preguntando en algunos lados, digo, bueno, ¿y cuánto les dieron de aguinaldo? ¿Cuánto les dieron de prima vacacional? Dice, no, pues no, todo el mes, ¿no? Entonces, esa parte de que no sean 15 días o no sea tal cantidad y que les den una gratificación monetaria de 30 días a lo mejor de aguinaldo, en vez de 15 les dan 30 y en vez de lo que les pueda corresponder de prima vacacional les dan 30 días. Bueno, pues esa situación puede convertirse en una costumbre y bueno, pues ya en algún momento pueda significar en algún contrato colectivo y bueno, pues ya no haber ahí ninguna situación. Y me falta la equidad. En cuanto a la equidad, no parece, no se visualiza, pero la equidad, vamos a decir nosotros que es la aplicación de la justicia al caso concreto. En este caso va a significar garantizar los derechos mínimos a los trabajadores y su irrenunciabilidad. Esto quiere decir que el patrón no podrá argumentar en ningún caso que el trabajador aceptó voluntariamente una percepción inferior al salario mínimo sin causa alguna. Lo anterior implica el equilibrio entre la fuerza laboral y el poder económico del patrón, de conformidad en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué significa? Ustedes, jóvenes en todos los trabajos, bueno, pues que han ustedes podido accesar en algún punto, en algunas situaciones les hacen firmar una hoja en blanco. Sí, es correcto. Les hacen firmar una hoja en blanco. No tengan pues miedo, ¿no? En algunos casos, ay, es que no te quiero firmar. No se preocupen, fírmenla, sin problema. No hay ningún problema. Cuando tengamos que ocupar ese argumento de, ay, es que me hicieron firmar la hoja en blanco,
O que me hicieron firmar la renuncia, que es algo muy común. No, es que me dijeron que si no firmaba la renuncia, ¿no? Bueno, pues en la demanda, fíjense, una cosa es que tú firmes la renuncia y otra cosa es que te hayan pagado el finiquito o la liquidación, lo que corresponda. Tenemos que nosotros identificar cuando vayamos nosotros como abogados a demandar, saber qué hacer. Licenciado, es que me hizo firmar la renuncia. ¿Ok? Me hizo firmar la renuncia. ¿Y eso qué significa, no? ¿Te pagó? ¿Te dio el finiquito? No, pues no. Ah, bueno. Pues esa hoja en blanco no significa nada. Si nosotros quisiéramos arreglar como buenos abogados de las empresas y que estamos despidiendo a alguien, pues hacerlo bien, ¿no? ¿Sabes qué? Hablar con el trabajador y decirle, bueno, pues, cuáles son las causas por las que pues, queremos prescindir de los servicios y, bueno, pues que firme lo correspondiente. Por ahí buscaré cuando hablemos de esta parte de algunas prestaciones, algunos ejemplos de renuncia, ¿sale? Algunos ejemplos de renuncia. Nosotros debamos nosotros visualizar en esta situación, bueno, que el tener esta parte de una hoja en blanco o que tengamos la renuncia firmada, porque hay muchos trabajos que les hacemos desde que entraron firmar la renuncia. ¿Qué significa eso? Que eso es de manera voluntaria y únicamente te toca un finiquito, o sea, nada más por finiquito entendamos las partes proporcionales que trabajamos y ya, no te toca absolutamente nada porque precisamente tú estás renunciando. Ah, bueno, en esta parte, cuando vemos nosotros el tema de la equidad, pues se supone que nosotros no debiésemos de renunciar a nada, literal, jóvenes. Dice la ley que nosotros no podemos, la ley no nos permite renunciar a nada. Y si nosotros firmamos esta renuncia, está afectando este tema de el equilibrio. Entonces, bueno, pues no podemos nosotros decir que em, no podemos nosotros argumentar que sí queríamos renunciar, porque no nos están dando absolutamente pues nada. Imagínense, de tener 20 años trabajando y que me digan que tengo que renunciar, pues no se espanten. También sepan ustedes asesorar en esta parte de la equidad, porque precisamente garantiza esos derechos mínimos. Y el garantizar esos derechos mínimos te da una gran apertura a que, híjole, que a veces nos vemos en entre la espalda y la pared cuando firmamos un contrato, ¿no? Ese hecho no significa absolutamente nada y deben de explicarle al cliente que por eso están aquí, para aprender esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Firmen, no tienen un problema. ¿A esa firma le llegó un pago? Ah, hay que identificarlo. Si ustedes lo están haciendo de manera voluntaria, porque hay muchos empleados, trabajadores, que efectivamente sí renuncian y están renunciando porque tienen un mejor empleo o porque van a tener un mejor empleo, porque tienen una mejor oportunidad y bueno, pues esto ya no es parte, ya no lo van a llevar a otro nivel, ¿sale? Esa fuente laboral, ya la terminaron. Entonces van ustedes a identificar otra. Entonces también sepamos nosotros identificar que si nosotros renunciamos, pues básicamente no nos corresponde nada. No se preocupen, lo veremos un poco más adelante, qué es lo que a nosotros nos corresponde por finiquito y por liquidación. Finiquito es cuando pues me van a en una por despido, otra por renuncia. Nosotros debemos identificar qué me corresponde en una y qué me corresponde en otra. No se preocupen, lo veremos más adelante. Aquí lo importante es que ustedes sepan asesorar al cliente,
y que les dice, es que firmó una hoja en blanco, es que emití la renuncia. Ah, bueno, la primera pregunta es, cuando ustedes renunciaron, cuando ustedes firmaron la renuncia, ¿les cayó un pago? Sí. ¿Por cuánto? Bueno, y de ahí nosotros definir si, bueno, si esa renuncia o esa, eh, digámoslo así, despido, podamos nosotros atribuir que sí fue legal o que no fue legal. Porque normalmente no viene un pago, ¿no? Es muy raro que venga un pago por liquidación o por renuncia en forma de transferencia. Normalmente estos se hacen por cheques, en los cuales ustedes deban de firmar. Pero ahí es donde dicen, a ver. Ya tienes mi hoja de renuncia, pero ese pago no te lo voy a aceptar porque no es lo que me corresponde. Ahí es donde ustedes tienen que asesorar, jóvenes. Sí, firmen la renuncia, sin problema, con una mano en la cintura. Y no es necesario que le pongan bajo protesta. Eso de bajo protesta no significa pues absolutamente nada. Háganlo, no tengo problema, háganlo. El bajo protesta es decir que los que están firmando, sí lo firman, pero no están de acuerdo, ¿sale? Pero el hecho de que ustedes pongan renuncio voluntariamente a todo lo que me puede corresponder y demás, no se preocupen. Este artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo les atribuye esa garantía de derechos mínimos. Y entonces, si ustedes están renunciando, les corresponde algo. O si a ustedes los están despidiendo también. Normalmente, el patrón renuncia sin saber o hace que renuncien sin saber. Entonces, aquí es donde nosotros entramos. Es que me dijo que por lo básico, ¿no? Lo básico, Dianita, ¿qué les dicen? Por recorte de personal, ¿no? Así les dicen. Por recorte de personal, ¿sabes qué? Pues muchas gracias. Y ese recorte de personal no va tan implícito porque te das cuenta que así como están saliendo 10, 20 trabajadores, están contratando a los mismos 10 o 20. ¿Vale? Entonces, sin problema. No les digo que le digan al cliente que firme, sino que ustedes identifiquen cuál va a ser la forma de firmar. El hecho de firmar la renuncia desde antes, porque en muchos trabajos nos hacen firmar renuncia, así desde que firmas tu contrato, firmas la renuncia. No hay problema. Esa hoja de renuncia, esa hoja en blanco, pues realmente no te significa mucho, ¿sale? No te significa mucho. Entonces, para evitar cualquier situación, nada más identifica si ya te pagaron con cheque y, ojo, no firmes el cheque, no aceptes. Una cosa es que tenga tu hoja de renuncia y otra cosa es que tú estás aceptando que después de 20 años te den pues nada, ¿no? Porque te están dando 3,000 pesos, creo que 5,000 máximo por una renuncia de 20 años, cuando te pudiese corresponder por simplemente indemnización de prima de antigüedad, te tocarían de 20 años aproximadamente, pues casi, bueno, me voy a ir corto, 50, 80 mil pesos de 20 años. Entonces, me estoy yendo corto de nada más, por eso te dice la ley, no puedes tener la renuncia a garantizar los derechos mínimos. Y pues bueno, pues con una renuncia estoy renunciando a todo lo que me corresponde. No es posible. No, definitivamente no. Entonces, nosotros atribuir que tenemos que percibir. Jesús, Ulises. Sí, tengo una duda, maestro. Adelante. Yo por lo que estoy entendiendo y así lo interpreto es porque existe vicios ocultos del consentimiento al momento de firmar. Sí. Mire, lamentablemente en derecho laboral no vamos a poder atribuir que existieron vicios ocultos. No. Porque un vicio oculto sería que en tu propio contrato indiques que renunciaste. Pero eso no pasa. En el propio contrato dice que cuando termina tu contrato. Una cosa es la terminación de contrato y otra cosa es la renuncia.
¿vale? Y se tiene que estipular entonces si fue por terminación del contrato o fue por renuncia. Entonces, no puede haber un vicio oculto ahí. Más bien, están cayendo en una ilegalidad que te hagan firmar en una hoja en blanco. Y el que tú sepas como trabajador, y más bien como abogado del trabajador, es que no debes de tener miedo cuando el patrón llama a firmar renuncias. No tengan miedo. Y no es que no significa nada. A nosotros, imagínense, a los abogados, que nos hagan firmar una renuncia, una hoja en blanco, es que tienes que firmarla. ¿Ok? La firmamos, sin problema. Y en algunos trabajos, a mí no, ¿por qué la firmas? ¿Y por qué no pones problema? Mejor alguien más pone o pone. Precisamente, soy abogado. Le digo, es que soy abogado. Bueno, pero si eres abogado, debes de poner al brinco. No, ¿para qué? ¿Para qué te pones al brinco cuando tú sabes, tienes la certeza que el hecho de firmar esa hoja en blanco, o es más, a veces esa renuncia? Recuerdo mucho en VM, en la Universidad del Valle de México, hoy VM, nos hacían firmar una hoja en blanco. Bueno, ahí ni siquiera hoja en blanco, decía la hoja renuncia, así literal. Y en la hoja en blanco, hagan de cuenta que está la hoja así, ¿no? Está una hoja así y decía la renuncia y que no sé qué, y firmabas y de a huella y tanto, ¿no? Y después, así de forma vertical, decía renuncia voluntaria, José Velázquez Contreras, la fecha y la firma. Y te la hacían firmar tenían o tienen mucho miedo con algunos abogados respecto a esta parte. Y a mí cuando me dijeron, Lee, hablaron, ¿no? Con nosotros cuando éramos profesores, abogados nuevos, decían, oiga, mire, es que nos tienen que firmar esta carta y tienen que hacerla mediante este ejemplo y lo tienen que hacer así. Ok, sí, pues sin problema. ¿Cómo? Así ya, la llenaba, ¿no? Pues les llené varias veces así, ¿no? Trabajé varios años en VM y me decían, oiga, Lee, pero ¿por qué firma? Ya otros abogados o otros profesionistas, pues la hacen de emoción y usted veo que hasta con gusto la llena. Y le digo, miren, lo que pasa es que no significa nada el que yo la firme. ¿Cómo? Pues está renunciando. Bueno, una cosa es que me hayas hecho firmar esto a que realmente atribuyas que yo renuncié. Eso lo tenemos que probar en los tribunales. Y se quedó así como, o sea, como, esto no sirve de nada. No, realmente no. Pero ¿qué pasa? El trabajador obrero normal, común, ¿sabe lo que ustedes aprendieron en esta clase? ¿Lo saben? Asienten con sus cabecitas. No lo sabe. Pues no lo sabe. Entonces, ¿de qué sirve que lo hagamos firmar? Pues lo estás presionando, estás jugando con su inteligencia, o más bien con su ignorancia. Y el obrero, cuando lo hagas firmar, el obrero va a decir, bueno, pues es que ya renuncié, o sea, ya me dieron tanto, o sea, ya para qué voy al tribunal a pelearme, pues ya firmé. Esa es la mentalidad del patrón. Jugar con pues voy a ponerle inteligencia para no ponerle otra cosa. Jugamos con la inteligencia del trabajador, sí, para eso te sirve, porque también soy abogado de empresa, y eso es lo que hacemos. Fírmale. Oye, pero, pues voy a renunciar. Sí, vas a renunciar. Y el trabajador se va con esa idea de, chin, pues ya renuncié, ¿no? Ya, o sea, ya que voy a pelear, ya que voy, ¿no? Eso es lo que significa. El que juguemos con su ignorancia y que el trabajador no pueda hacer nada. Sin en cambio, yo sé que no significa nada, pues inmediatamente voy al tribunal. Oye, a ver, me corrieron y me hicieron firmar un hoja en blanco. A ver, no, y pobre de ti si la presentes, ¿eh? Porque existen
peritos para que diga que esa hoja fue firmada antes o fue firmada en blanco, ¿sale? Se pueden atribuir muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues, existe esta parte de la equidad, ¿sale? Es la aplicación de la justicia al caso en concreto, dice en esta parte de la equidad, garantizar ese derecho mínimo. Bueno, pues, mínimo le toca una indemnización, ¿no? Le corresponde un finiquito, ¿no? Entonces, bueno, debe saber nosotros qué hacer, ¿sale? En la semana pasada, platicarles, no tengo miedo, platicarles que la semana pasada fui a firmar contrato en nuestra institución, UTC, y en la parte de recursos humanos nos hicieron llenar pues, estos contratos, bueno, recabar las firmas, huellas de los contratos. Entonces, pues atribuimos esa situación a, pues que la escuela se proteja, ¿no? Por cualquier cosa, y más de los abogados, ¿no? Que pues sabemos pues muchas cosas, ¿no? Y venía una hoja, pues, entre llena y vacía, ¿no? Fírmale hasta acá, ¿no? Y tenía una indicación dónde firmar. Y dije, sí, sin problema, ya, mi firma, así grandota, donde se vea que es mía, ¿no? Mi nombre, mi huella y todo. Y me dicen, y me dijo la licenciada, dijo, oye, ¿por qué no me preguntaste qué era esta hoja? Pues debe de ser una renuncia, ¿no? Donde diga que renuncié voluntariamente. Y se quedó asombrada, ¿no? ¿Y por qué la firmaste? Pues porque me pediste que te firmara en todo donde tú me dijeras, ¿no? Ahí tenía que ir firmar, ¿cierto? No, pues sí. Pues nada más. Pero yo en mi interior, ¿no? Diciendo, bueno, pues sí te la firmé, pero no significa que yo esté renunciando, ¿sale? No significa que yo estoy atribuyendo la renuncia, no. Eso me lo tienes que comprobar en juicio. Y si presentas esa hoja que yo indiqué que tenías la renuncia voluntaria, peor para ti. Cuando sean ustedes abogados de las empresas y que el abogado, el trabajador dice que le hiciste firmar a una hoja en blanco y a ti se te ocurre presentar la hoja de renuncia, peor para ti, ¿eh? Por favor, no la presentes. Que el trabajador dice que firmó una hoja de renuncia, pues no sé cuál, porque aquí no tenemos hoja de renuncia. Lo dimos de baja y es más, pues no se ha presentado. O sea, hay elementos para uno y otro. No vayas a presentar, por favor, como abogado del patrón, la hoja de renuncia. No la vayas a presentar a juicio, porque este artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, donde reconoce la aplicación de garantizar los derechos mínimos en esta parte de la equidad, nosotros tenemos que prever esa situación. Por favor, no la presentes. Mejor vete porque no se presentó a trabajar, ve pero menos porque firmó una renuncia voluntaria. Y si firmó la renuncia voluntaria y no te firmó el cheque, menos. Mira, si ya no lo quieres, ponle ahí una rescisión, una terminación de trabajo, no una renuncia. O sea, hay que pensar, ¿sale? Piensen, por favor, como abogados y de qué parte están. No les estoy diciendo que todos vayan a ser abogados de trabajadores, no. ¿Sale? Obvio, si son abogados de los trabajadores, pues, y si les hizo firmar una hoja de renuncia, digan desde la demanda. Y me hicieron firmar una hoja de renuncia. ¿Sale? Así, estipulen. Y que si el patrón se le ocurre presentarla, porque así fue, si al patrón se le ocurre presentarla, atribuyan, por favor, que fueron obligados. Para que el patrón, ahora con ser de este lado, pues digan, no, nosotros no hicimos firmar, si no, lo hubiésemos presentado como medio de defensa, ¿no? Por favor, no ocupes nunca una hoja de renuncia.
mejor que les firmen una terminación de contrato en la cual, pues, por razones personales y particulares, atribuyen, pues, que ya no van a regresar a trabajar, ¿sale? Eso es mejor. Tú como abogado del patrón, firma un documento donde diga el trabajador que en este momento se termina la relación de trabajo y se le hace entrega de sus indemnizaciones correspondientes, ¿sale? Así. Y que te acepta, ¿no? Y que en la póliza ahí te firmó la póliza. Por favor, esto para evitar alguna otra situación. Y que si el trabajador se dejó la renuncia ahí en el cajón o enfrente o arriba del escritorio, puede significar que no demande. Entonces, bueno, pues tener elementos en el caso de que demande. Tener mucho, mucho cuidado con esta situación. Por favor, tengamos cuidado porque el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, y perdón por la insistencia, reitera la parte de la equidad y que aquí significa que la ley garantiza los derechos mínimos de los trabajadores y su irrenunciabilidad. Yo no puedo renunciar a que me corresponda de 20 años, pues, una buena acción, ¿sale? Nos corresponde esta parte. Y habla precisamente del equilibrio entre el patrón y el trabajador. Sí, claro, después de 20 años ya me quiere correr, pero por renuncia, pues no, porque renunciar, estoy renunciando a todo lo que me puede corresponder y precisamente, pues yo estuve trabajando 20 años para una empresa para pelear esta antigüedad, para que cuando me quisiera correr, pues me tocara una buena indemnización, ¿sale? Si no, pues me hubiera cambiado de empleo. Aquí habla de este principio, que vamos a ver un poquito más adelante, estos principios de estabilidad en el empleo, ¿sale? Y que son muy importantes para nosotros. Continúo. Eso en cuanto a las fuentes del derecho. También, como dije, existen algunas fuentes especiales. Acuérdense. Después de analizar las fuentes del derecho, también referíamos a algunas fuentes especiales, como el contrato colectivo, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo y el auto constitutivo colectivo. El primero, el contrato colectivo de trabajo. Según el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones. Esto con el objeto de instaurar las condiciones según las cuales debe de presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Esto, bueno, por hacerlo así de referencia, identificar esta situación. Ahora, ya cuando vean ustedes esta parte del derecho colectivo, que en esta situación nos toca hablar del derecho individual, para que más o menos establezcan algunos criterios. Por ejemplo, es que hay un sindicato en el trabajo y a lo mejor ya no están contentos con ese sindicato, ¿no? Puede ser. Recuerden ustedes que si existe un número importante de trabajadores y que si, por ejemplo, voy a decir que si se junta el 50% de trabajadores y firma con otro, esos mismos trabajadores, firma con otro sindicato, pudiese ser, ya cuando vean colectivo, pudiese ser que entren dos sindicatos en un trabajo, porque existe el número importante, 50 o 50 más 1, para poder tener otro sindicato. Es decir, no necesariamente tendrían que sacar al sindicato actual, sino que pudiese ser que con el 50 más 1 pudiese entrar otro sindicato y que haya dos, ¿sale? Bajo el mismo contrato, ahorita, bajo el mismo contrato, hasta que se dé una actualización de contrato, bueno, pues ya entre uno nuevo con el nuevo sindicato porque tenemos mayoría, bueno, ahí pide 2/3 partes, se pide un poco más para que se pueda establecer un nuevo contrato colectivo.
para que también entiendan esa parte. Ya lo verán en el próximo cuatri, les prometo que en el derecho colectivo del trabajo veamos esa parte de cómo entrarle con un nuevo sindicato, ¿sale? Por ahí, algunas dudas que alguien de ustedes tenía, no se preocupen, lo vamos a ver. Resistencia un poquito, y mientras no los despidan, todo va bien. Si los despidieron, hay que juntar, ojo, ahí Diana, juntar a todos los que despidieron, a todos, para hacer una demanda colectiva, y posiblemente podamos nosotros recuperar mucho más de los finiquitos y las liquidaciones, sino que la reinstalación y poder por ahí luchar por el otro sindicato. Pudiese ser. Entonces, ahí tiene usted labor de juntar a todos estos trabajadores que los han corrido para hacer una demanda colectiva y, bueno, pues poder irnos por ese lado. Porque en este caso, demandamos tanto al sindicato, porque no nos está respaldando, como al patrón, que es el que trae la situación. Entonces, por ahí nos podemos ir. Porque sí, finalmente al sindicato, pues el patrón lo ocupa. El patrón le dice al sindicato, ¿sabes qué? Mira, córrelo. Ya no me sirve, ya no lo quiero, córrelo. Entonces, quien te termina corriendo, pues es el sindicato, porque pues perteneces al sindicato, pero pues sabemos que el sindicato está del lado del trabajador, del patrón. Entonces, ahí podemos nosotros ocupar esa situación en la que pues no debiese ser, ¿sale? Esto en cuanto a una idea, cuando tengamos algo que ver con sindicatos, la colectividad, y que se puede demandar, aunque sean trabajadores independientes, porque finalmente representan a un sindicato, pero los despidió el propio sindicato, podemos demandar colectivamente al sindicato y al patrón y poder ahí establecer alguna situación, ¿sale? Porque la otra forma es irnos a huelga, pero creo que podría perjudicar la huelga, creo que no. Yo más por el área o el fin social o el fin laboral, en el ejemplo, Diana, que nos ponía la clase pasada. Entonces, yo me iba por demandar colectivamente. Yo me iba. Preferentemente hay que juntar a todos los trabajadores y hacemos la demanda colectiva. Yo me iba por esa parte. ¿Sale? Bueno, esto en cuanto al contrato colectivo. También tenemos en cuanto a este contrato colectivo, informarles que da sentido a la libertad sindical y al derecho de huelga. En él se sintetizan los esfuerzos y las inquietudes de los trabajadores organizados en sindicatos. Rompe cualquier privilegio del patrón a favor de los trabajadores y las condiciones de trabajo se aplican con sentido de igualdad a todos los trabajadores. En este caso se va a democratizar las condiciones de trabajo en la empresa. Entonces también habría que analizar cuál es el que tiene la mesa directiva del sindicato, que posiblemente por ahí se pueda tumbar la mesa directiva o la representación social para que cambie pues cada periodo. Esto para evitar que el sindicato sea parte de también por ahí. Ya lo veremos, no se preocupen en la siguiente materia. En cuanto al contrato ley, bueno, también se conoce con el nombre de convención colectiva obligatoria o contrato colectivo obligatorio. ¿Han escuchado ustedes? Continúo. Es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de instituir las condiciones laborales en una rama determinada de la industria, adquiriendo un carácter obligatorio en una rama determinada de la industria, en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o bien todo el territorio nacional. Les ponía algunos ejemplos así, por ejemplo, la red automotriz, bueno, pues esa es una rama industrial para todo el país. Pero se me olvidó comentarles otro ejemplo y creo que aquí cabe otro ejemplo principal. No sé si se acordarán, bueno, todos los años, ustedes son muy jóvenes, pero todos los años,
¿han hablado ustedes o han escuchado esta Convención Nacional del CITATIR, que es la Confederación Nacional de Radio y Televisión? El famoso CITATIR, que el mero mero es el Gamboa Pascoy, ¿no? El mero mero de esta convención. Bueno, todos este gremio, que es la radio y televisión, que son los medios de comunicación, tienen un contrato ley. ¿Para qué tienen un contrato ley? Ah, bueno, pues es que se hizo precisamente para tener una igualdad de derechos, prerrogativas, obligaciones a nivel nacional. Y que todos estos gremios que se dediquen al radio a la radio y televisión, se pudiese establecer que en el centro del país no tuviesen unos derechos con unos sindicatos y en otros, y en otros, ¿no? Sino que esto se establece en un solo contrato ley. Y bueno, acuérdense que son las prerrogativas mínimas. Entonces, ¿pueden? Por eso es que se estipula un contrato ley. Y para evitar, pues anden de un lado a otro, trabajadores de un lado a otro, de un sindicato a otro, bueno, se establece que en todo el territorio nacional hay un solo parámetro en cuanto a los derechos y prerrogativas en cuanto a esta rama. Esto hablando de la industria. Y que son pues todos, ¿no? Todos. Hay muchos contratos ley que se estipulan en nuestro país. Muchos. Porque, bueno, pues, dan precisamente estos parámetros mínimos y que, bueno, pues sí se deban hacer, ¿sale? Esto en cuanto a un contrato ley. También tenemos a los reglamentos interiores de trabajo. Recuerden, hoy día, en el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que debe de ser obligatorio los reglamentos interiores de trabajo y que se deban de inscribir en hoy el Centro de Conciliación y Registro Laboral para tener unas disposiciones muy en específico de estos reglamentos interiores y que se deben de firmar por parte del trabajador al patrón. Por definir, bueno, es el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Aquí, en el reglamento interior de trabajo se deben de prevalecer muchos criterios en cuanto a las disposiciones obligatorias mínimas y responsabilidades máximas que tiene el trabajador y el patrón, ¿sale? Aquí es donde se deben de establecer cuáles son los beneficios, ¿sale? Que tenemos como trabajadores y también como patrones. Diana. Oiga, profe, si por ejemplo un ejemplo de ahí de mi trabajo, están prohibidas, bueno, creo en todo trabajo, están prohibidas las relaciones sentimentales y y te corren por eso. ¿Qué se puede hacer? O si se supone que está prohibido, bueno, es un reglamento interior del trabajo. ¿Ahí qué se puede hacer? Debemos nosotros establecer, miren, es que hay que analizar bien esta situación porque por ahí esa determinación en un contrato interno vulnera el libre desarrollo psicoemocional de la persona. Tenemos, ¿cómo es, por ejemplo, en su trabajo de ahorita, que todo el día está ahí? ¿Cómo no relacionarse con alguien de ahí? Todo el día está ahí, se relaciona con ellos, ¿no? Le pueden crear sentimientos de afecto hacia una persona y pues de amor. Entonces, sería complicadísimo que no tener una relación de amistad o no tener una relación de noviazgo con una persona en el trabajo. Sería casi imposible porque tú estás ahí con ellos, ¿sale? En esa convivencia, pues pueden nacer lazos de amistad, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, en ese ejemplo, y si los despiden por eso, está vulnerando un derecho humano, ¿sale? Entonces, pues sería violatorio a una determinación en el reglamento interior
porque si bien no permite esas relaciones, pero no, yo creo que no, yo me voy más por vulnerar el libre desarrollo psicoemocional, porque si me tienes estresado todo el día, pues por lo menos déjame ser feliz, ¿no? En esa parte. Entonces, podríamos agarrar de ahí esa situación. Si me despidieron porque tengo o porque tenemos una relación sentimental en el trabajo y que no interfiere en las labores o en la labor, pues, en horario de trabajo, creo que pudiésemos irnos por una violación a un derecho humano, creo yo. Podemos hacerlo, nunca lo he intentado, nunca me ha caído un caso de esos. Sí sé que en muchos reglamentos interiores en los trabajos se maneja esta parte de que no puede tener ninguna relación de afecto, bueno, noviazgo, en el trabajo. En algunos otros trabajos desde abajo, ¿no? Es que y choca, ¿no? Y el hecho de chocar, y no te dan el empleo, entonces tú puedes solicitar esa parte a derechos humanos, bueno, esta parte al tribunal laboral, pues solicitando que te están violando un derecho humano, porque no te están dando el empleo porque tienes un familiar o alguien correlacionado, ¿sale? Entonces, existen parámetros donde nosotros podemos, pues, ver si es correspondiente o no, ¿sale? Me iba más por esa parte, ¿sale? No sé, yo me iba más por esa parte. También, como fuente del derecho laboral, para continuar, tenemos el laudo constitutivo colectivo. Este laudo constitutivo son decisiones dictadas por los tribunales de trabajo, juntas de conciliación y arbitraje. Todavía no voy a quitar este nombre, juntas de conciliación, porque recuerden que todavía están funcionando, todavía deben de resolver todos los asuntos que tengan pendientes antes de la migración a el Tribunal del Trabajo, ¿vale? Entonces todavía existen estas partes sometidas en los conflictos colectivos de carácter económico que se someten a conocimiento y solución y cuyo laudo tiene como consecuencia el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo en una empresa y en una rama de la industria. Entonces podamos tener, bueno, pues que este laudo constitutivo que se haya resuelto de manera colectiva, bueno, pues pueda yo sacar esa resolución para que en alguna otra situación la pueda yo aplicar. Tengamos nosotros esa situación, precaución, como lo quieran ver. ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Oiga, profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Un segundito, ¿eh?